Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Quinzling del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 2. Severus permaneció en sus aposentos las siguientes horas, pensando, no enfurruñado, se dijo rápidamente, pero al final supo que tenía que hacer lo que Dumbledore le había ordenado. Aunque le hubiera gustado prepararse para la prueba con un vaso de whisky de fuego, sospechaba que el olor a alcohol en su aliento no le sentaría bien a los Weasley. Por un instante consideró presentarse borracho, con la esperanza de que acudieran corriendo a Dumbledore, insistiendo en que no era un tutor apartamento, pero descartó la idea a regañadientes. No costaría nada convencer a los Weasley de su incompetencia para el puesto, pero Dumbledore era de una pasta más dura y descubriría el plan de Severus. Snape rechinó los dientes. Menuda suerte. Pasó de servir a un lunático egocéntrico y casi omnipotente a servir a un viejo excéntrico manipulador y casi omnisciente. ¿Por qué no pudo terminar como los demás maestros de pociones? Leyó sus cartas en el diario de educadores de pociones. Los demás maestros de pociones se quejaban de que sus directores no les proporcionaban suficiente espacio para sus suministros, les negaban fondos para nuevos calderos o se mostraban bruscos ante algún contratiempo ocasional relacionado con las pociones. Pero nadie más escribió quejándose de verse obligado a adoptar a un niño marcado por una profecía o de tener que participar en la instalación de elaboradas trampas en el colegio para los señores oscuros que buscaban un tesoro casi mítico. Severus compuso mentalmente su carta. Querido J.P., me interesaría saber cómo otros maestros de pociones gestionan su tiempo. Me resulta difícil crear nuevos planes de clase y prepararme para las sesiones de laboratorio mientras espío para la luz. ¿Alguien tiene algún consejo útil para combinar las reuniones de mortífagos con la preparación para los éxtasis? No, nadie más parecía tener estos problemas. ¡Qué suerte! Se dio cuenta de que se hacía tarde. Tendría que hacerlo ya o explicarle su error a Dumbledore, y si tenía que lidiar con una chispa más o una gota de limón, se volvería completamente loco. La vida en la cama contigua a los Longbottom se veía cada día más atractiva. Respiró hondo y activó la red Flu. «Señora Weasley», gritó a la pelirroja que se movía apresuradamente por la cómoda y destartalada sala de estar. «¿Sí? Pero, profesor Snape». Molly arqueó las cejas sorprendida y luego las bajó con un ceño temeroso. «¿Qué hicieron esta vez?» «Sorprendentemente, no llamo por los gemelos», respondió Snape secamente. «¿Puedo pasar?» La sorpresa regresó a Molly. «Por supuesto». Apenas entró en la madriguera, Molly Weasley lo acomodó en un sillón apenas un poco desvencijado, con una taza de té junto a su codo. Le costó devolver el plato de galletas caseras. «Gracias, no», insistió con la mayor cortesía posible, apretando los dientes. «¿Eres alérgico al chocolate?», preguntó Molly con compasión. «Tengo unos de mantequilla de cacahuete en la cocina. ¿O prefieres de avena con pasas? ¿O de galletas de mantequilla? ¿Podría preparar unos escones?» «No». Se contuvo y se obligó a abandonar su tono de «empieza a escucharme o volarás tu caldero y le daré de comer tus órganos internos al calamar». Era un padre, no un estudiante. Un padre molesto, sin duda, pero padre al fin y al cabo. O sea, nada para mí, gracias. Estoy bien. Molly parecía dolida. ¿No te gusta mi comida? Severus sintió que le subía la presión mientras tomaba una galleta del plato. Delicioso, gruñó. Molly sonrió y se sentó. ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo algo que me gustaría hablar con usted y su esposo. ¿Está disponible? Sí, está en la parte de atrás con Ginny, desgnomizando el jardín. ¿Puedes darme alguna idea de qué se trata? Creo que sería mejor explicárselo a ambos de una vez. ¿Y quizás podrían mandar a su hija fuera una hora más o menos? Hizo una pausa, pensando en la mejor manera de asegurar su obediencia sin tener que, a, explicar más o, b, consumir más galletas. Estoy aquí a petición del director. Más o menos. Era evidente que Molly sentía una gran curiosidad, pero como veterana de la orden, respondió previsiblemente al nombre de Dumbledore. Por supuesto. En 5 minutos, Ginny fue enviada a casa de su abuela por la red Flu, y Arthur, Molly y Severus estaban reunidos en la sala. Disculpen por molestarlos esta noche y por haber enviado a la señorita Weasley lejos, pero pensé que lo mejor para nuestra conversación era que no hubiera posibilidad de que alguien los escuchara. Ahora ambos Weasley mostraban preocupación y curiosidad. ¿Sucede algo, profesor?, preguntó Arthur, frunciendo el ceño. ¿Están bien los chicos? Tus hijos están bien, le aseguró Snape. Estoy aquí para preguntarte si quieres uno más.
Eso no salió bien. Ahora ambos lo miraban con la boca abierta. No a tiempo completo, se apresuró a explicar. Más bien un contrato de arrendamiento a corto plazo. ¿Alquilas niños? Preguntó Molly, con la voz cada vez más aguda. Arthur le tomó la mano. Estoy seguro de que no es lo que parece, querida. Severus frunció el ceño. No era tan complicado. En serio, era cosa de un puñado de Gryffindors necesitar que todo se explicara. Decidió ir con calma. Creo que ya conoces al señor Potter, Harry, exclamó Molly sorprendida. Ese dulce niño de gafas. Dios mío, qué niño tan encantador. Parece que Ron se ha hecho amigo suyo, asintió Arthur. Y los gemelos y Perky también le escribieron, diciendo cosas bonitas. Tengo entendido que lo seleccionaron para Gryffindor. Él por supuesto se omitió cortésmente, dada la compañía presente. En efecto, dijo Snape rotundamente. Descubrí que la vida familiar del señor Potter es inaceptable, y por eso, ¿qué quieres decir? Preguntó Molly. ¿No lo dejó Dumbledore con su familia después de que mataran a James y Lily? Recuerdo que hubo un gran alboroto porque no le dijo a nadie dónde estaba Harry, pero nos aseguró a todos que el niño estaba sano y salvo. Severus sonrió con suficiencia. Parece que no. Albus dio por sentado absurdamente que los lazos de sangre son sinónimo de lazos de afecto. El niño fue entregado a parientes muggles que, como mínimo, eran negligentes y maltratadores. Molly abrió mucho los ojos. ¿Abusiva? No. Pobre niña. Arthur le dio una palmadita en el hombro, pero su expresión era muy seria. ¿Sabe esto el ministerio? Preguntó. Severus se encogió de hombros. Puedes hablar de eso con Albus, si quieres. Me preocupa la situación actual del señor Potter, no por qué se le permitió permanecer con tutores inapropiados durante la última década. ¿Entonces quieres que nos llevemos a Harry? Preguntó Arthur. A su lado, Molly dejó de sollozar lo suficiente para mirar hacia arriba con entusiasmo. ¿Llevarnos a Harry? Claro que sí. Le dije a Dumbledore hace 10 años que estaríamos dispuestos a... No estoy aquí para pedirles que adopten a Harry, ni siquiera que se conviertan en sus tutores. Más bien, me gustaría que consideraran proporcionarle un destino habitual que pueda visitar durante períodos prolongados de sus vacaciones escolares. Arthur miró a su esposa y luego se volvió hacia Severus. Por la carta de Ron, sospecho que probablemente lo haríamos de todos modos, dado lo bien que se llevan los dos chicos. Molly frunció el ceño. ¿Por qué no podemos adoptar a Harry? Acabas de decir que necesita un hogar. Si no lo acogemos nosotros, ¿quién lo hará? El director tiene otro guardián en mente, respondió Severus con evasivas. ¿Quién? Preguntaron ambos Weasley. Yo, respondió con frialdad, esperando evitar la inevitable reacción. Como era de esperar, era inevitable. Tú. Molly se recuperó primero. Ignorando por completo a Snape, se volvió hacia su esposo. Eso es todo. Dumbledore está senil. Tendrás que avisar al ministerio mañana. Arthur le lanzó una mirada de disculpa a Snape. Molly, no nos precipitemos. Supongo que el profesor Snape, Arturo. Era un mortífago. ¿Y es a él a quien Dumbledore quiere poner a cargo de Harry? Al niño que sobrevivió. Era un espía, señaló su marido. Dumbledore lo dijo. Molly resopló. Tal vez. Pero lleva la marca tenebrosa. ¿Crees que se la puso a propósito, solo para ser espía? ¿Quiénes son sus hombres? Creo que es uno de los príncipes, ¿no? Arthur ya había seguido el ejemplo de Molly y se había olvidado por completo de Severus. Bueno. ¿Qué más necesitas saber? Todos los príncipes eran más oscuros que el carbón y aún más locos que los negros. Molly hizo una pausa. Bueno, excepto esa pobre chica. ¿Cómo se llamaba? La que nos llevaba muchos años. Elizabeth. Elaine. Esa era mi madre, dijo Snape con lo que consideró una moderación admirable. Pero incluso ella tenía algo malo, continuó Molly, tocándose la barbilla. A ver, ¿qué era? ¿Qué era? Ah, sí, se casó con ese horrible mugle. Ese era mi padre, señaló Snape. Sí, bueno, lo habría sido, ¿no? Asintió Molly distraídamente. Ay, Arthur, esto es terrible. No podemos permitir que Dumbledore haga esto. Harry necesita amor, una familia y griega. Potter necesita atención, constancia y guía. Snape estaba harto de que lo ignoraran. Nada de eso es probable que lo consiga en esta casa, entre tu camada de niños. Vaya. Molly lo fulminó con la mirada. Me gusta. Tienes el descaro de venir aquí a insultarnos mientras pides un favor.
Arthur le dio una palmadita en la mano. Escuchémoslo, Molly. Tiene razón en que Harry podría necesitar más atención de la que probablemente recibirá en una familia tan grande como la nuestra. Snape le dio un brusco asentimiento de agradecimiento formal a Arthur. Exactamente. No pretendía ofenderte, pero si bien tu hogar es ideal para modelar una dinámica familiar sana para Harry, él también necesitará a alguien que se preocupe exclusivamente por su bienestar. Dados sus difíciles orígenes, Molly empezó a sollozar de nuevo, sería injusto colocarlo en una familia tan numerosa donde sus necesidades únicas podrían quedar insatisfechas. Al mantener la madriguera como un privilegio para él, aprenderá sus valiosas lecciones sin tener que renunciar a la atención que puede recibir como hijo único en, tragó saliva, mi casa. ¿Y por qué estás dispuesto a asumir este papel?, preguntó Arthur, mirando a Severus con extrañeza. Mis razones no son de tu incumbencia, espetó Snape. En realidad, lo son, replicó Arthur, impávido. Nos estás pidiendo que, en esencia, compartamos la crianza contigo, y un niño como Harry tendrá necesidades complejas no solo por sus antecedentes, sino también por su probable futuro. Snape frunció el ceño, pero no pudo negar que la sutil insinuación de Weasley sobre el interés de los mortífagos por Harry estaba bien fundada. Necesitamos saber en qué nos estamos metiendo. Al ver que Severus seguía sin convencerse, Arthur sonrió. Además, si vamos a jugar un papel tan importante en la vida de Harry, estoy seguro de que oiremos hablar mucho de ti. Y como la mayoría de sus comentarios probablemente se presenten como quejas, sería útil que pudiéramos defenderte. El rostro de Snape se tornó ceñudo. ¿Cómo se atrevía Weasley a sugerir que Potter tendría algo de qué quejarse? Severus, dijo Arthur, muy divertido. Todos los niños se quejan de sus padres. Es normal. Pero si queremos sobrevivir a la adolescencia de Harry, tendremos que trabajar juntos. Confía en nosotros. A Snape no le gustó, pero tuvo que admitir que el hombre mayor tenía razón. Acepté hacer esto, a regañadientes. Porque tengo cierta familiaridad con lo que Potter ha experimentado. Miró a la pareja con enojo, retándolos a preguntarle detalles, pero ambos guardaron silencio. Además, era muy cercano a Lily Evans. Crecimos en el mismo barrio y fuimos amigos hasta casi el final de nuestros días en Hogwarts. «Ay, Dios mío», dijo Molly con compasión. «¿James se interpuso entre ustedes?» Snape se tragó sus emociones y apartó la mirada de sus amables ojos. En cierto modo. Fui extremadamente insensato. Nuestra amistad nunca se recuperó del todo. Respiró hondo. Pero estoy dispuesto a asumir la tutela del niño. Con tu ayuda y la mía, espero que pueda recuperarse del trato que le dieron esos mugles, espetó. Molly y Arthur intercambiaron una mirada significativa. Severus no estaba seguro de si interpretaron su veneno como prueba de sus simpatías residuales por los mortífagos o de su aparente devoción por el niño. Quizás estaban decidiendo que, mientras se sintiera dedicado al niño, algunas tendencias mortífagas eran algo bueno, sobre todo al tratar con los mugles que lo habían maltratado. Hay otro asunto que debemos tratar, añadió rápidamente, ansioso por cambiar de tema. Se les otorgará un estipendio si aceptan participar en este plan. Como era de esperar, ambos se enfadaron. No necesitamos que nos sobornen para ayudar a Harry, dijo Molly indignada. Snape suspiró. Los Gryffindors eran tan predecibles. No es un soborno. Es una fuente de fondos para sufragar los gastos adicionales que tendrás. Podemos Harry necesitará ropa y comida. Si desean realizar excursiones familiares, deberán considerar el costo de su participación y el viaje. Nunca excluiríamos, no le harás ningún favor a Harry si lo tratas como a un caso de caridad, dijo Snape con tono amenazador. Así, queda claro que hay un beneficio mutuo. Se imaginará que solo lo hacemos por dinero, argumentó Molly. A diferencia de los mugles, se espera que usted presente una contabilidad de los fondos. Si surge el problema, Harry tendrá claro que no se beneficia económicamente de su presencia. Simplemente, no sufre dificultades adicionales por ello. Arthur y Molly intercambiaron una larga mirada. Snape hizo todo lo posible por no poner los ojos en blanco, exasperado. Bueno, supongo que podríamos aceptar una pequeña asignación que se gastaría en Harry. O para su propio beneficio. Por ejemplo, podría usarse para tu presupuesto de comestibles o para el mantenimiento de la casa, ya que se quedará aquí con frecuencia, señaló Snape, absteniéndose heroicamente de mencionar varias áreas obvias donde los fondos eran muy necesarios, empezando por el sillón destartalado en el que estaba sentado. Y si no aceptas, buscaré otra familia.
Molly se incorporó de golpe. No lo harías. Snape simplemente la miró. Ella miró preocupada a Arthur. Está bien. Estamos de acuerdo, asintió Arthur. Y tendremos que reforzar las protecciones alrededor de la madriguera, dijo Snape. Sé que ya son bastante fuertes, dados tus antecedentes de guerra y la profesión de tu hijo mayor, pero con el niño que vivió residiendo con frecuencia, no tenemos nada que objetar a eso, dijo Arthur rápidamente. ¿Deberíamos preguntarle a Bill y a los duendes o preferiría Dumbledore hacerlo él mismo? Hablaré con el director y te lo haré saber. Sospecho que preferirá encargarse él. Tengo muchas ganas de verlo. Molly tenía un brillo militante en los ojos, y Snape contuvo una risita. Albus se llevó una sorpresa al llegar. ¿Entonces estás de acuerdo? Presionó, necesitando una aceptación clara. Arthur miró a Molly. Estaremos encantados de ayudarte a ti y a Harry, Severus. Te sugiero que traigas a Harry para que pueda pasar un tiempo con Molly y conmigo. Si sale bien, traeremos a los chicos a casa este fin de semana y tendremos una reunión familiar para informarles a ellos y a Ginny de lo que va a pasar. Después, tú y Harry pueden venir a cenar y quizás Harry pueda quedarse a dormir el sábado por la noche. ¿Qué te parece? Severus se impresionó a regañadientes. Weasley había ideado un plan razonable. Después de todo, él y Harry no se conocían, y sería prudente asegurarse de que Harry se llevara bien con los Weasley adultos, también como parecía llevarse bien con la generación actual de Hogwarts. Muy bien. Hablaré con el chico dentro de 1 o 2 días. ¿Por qué no traes a Harry a cenar mañana? Sugirió Molly. Ven por la Red Flu cuando puedas. Arthur puede volver temprano y podremos conocernos, tal como sugiere. Tu presencia tranquilizará a Harry. Snape casi resopló. ¿Tranquilizar al chico? Considerando su trato anterior con el niño, era mucho más probable que la presencia de Snape le resultara inquietante, pero Snape no estaba dispuesto a admitirlo ante los Weasley. Bien. Todos se pusieron de pie, y Arthur y Severus se estrecharon la mano. Molly sonrió con cierta incertidumbre. Era evidente que seguía preocupada por la reputación de la familia Prince, pero Arthur la abrazó para tranquilizarla. Hasta el jueves, entonces, sonrió Arthur. Hasta el jueves. Snape se metió de nuevo en la Red Flu y se dirigió directamente a su whisky de fuego. Capítulo 3. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Preguntó la dama gorda. Abre, gruñó Snape al retrato que ocultaba la entrada a la torre de Gryffindor. No es probable, respondió ella con altivez. Vete, pequeño Slytherin. Ya no soy estudiante, idiota. Soy el jefe de la casa Slytherin y el maestro de pociones de la escuela, y quiero hablar con uno de mis estudiantes. Ahora, abre. No lo haré, replicó ella con tono despreocupado. Snape entrecerró los ojos. ¿Abre usted? Nunca se supo qué habría hecho Snape, pues en ese momento el retrato se abrió y un Gryffindor de tercer año empezó a salir. Al encontrarse con la figura amenazante del profesor menos querido de todos, chilló de terror y cayó hacia atrás. Un Gryffindor ejemplar, dijo Snape con desdén. Byerly, ve a buscar a Potter. Sí, señor. Consiguió decir Byerly con voz entrecortada, y luego salió corriendo. La dama gorda intentó cerrar la entrada, pero Snape agarró el marco del retrato y lo mantuvo abierto. En muy poco tiempo, lo que parecía ser la mitad de la torre de Gryffindor se había apresurado a llegar. Profesor Snape, señor, ¿en qué puedo ayudarle? Al parecer, Oliver Wood, capitán del equipo de Quidditch, había sido nombrado portavoz. Traedme a Potter, respondió con brevedad y amenaza al mismo tiempo. Wood tragó saliva. ¿Para qué lo quiere, profesor? O sea, añadió rápidamente al ver la expresión de Snape, debería llamar a la profesora McGonagall. Si Potter está en algún lío, debería avisársele. No solicité a su jefe de casa, solo a Potter, señaló Snape, con la paciencia cada vez más débil. Por favor, tráigalo. Va a convertirlo en pociones. Susurró asustado la multitud. ¿Y si planea entregarlo a los mortífagos? Preguntó otro. Idiota. Es un mortífago. Dijo otro. No podemos entregarle a Harry. Rápido. Escóndanlo. Te dije que era extremadamente desagradable con Potter. ¿Alguien ha ido a buscar a McGonagall? Lleven a Harry a su habitación. ¿Harry tiene una detención contigo? Preguntó Wood con incertidumbre. 10 puntos menos para Gryffindor por fisgonear, gruñó Snape. Su vista captó un movimiento al fondo de la multitud, como si alguien intentara abrirse paso y fuera rechazado. Y 5 puntos para cualquiera que bloquee el paso de Potter.
Como por arte de magia, la multitud se abrió y un Harry sonrojado apareció al fondo. Se sonrojó aún más y luego se apresuró a avanzar. Snape notó que las miradas preocupadas de algunos estudiantes se volvían sospechosas cuando Harry se acercó voluntariamente. Lo agarró por la nuca en cuanto estuvo a su alcance y exclamó: 5 puntos menos para Gryffindor por perder el tiempo, Potter. Pero, profesor, yo no estaba. La protesta de Potter se interrumpió con un graznido cuando Snape levantó el brazo, poniendo a Harry de puntillas y cortándole la mayor parte del aire. Se dio la vuelta y se marchó furioso, arrastrando a Harry consigo. Tras él, al cerrarse el retrato, oyó varios comentarios, la mayoría con la palabra imbécil. Bueno, al menos ya no estaban enfadados con Potter. En cuanto dobló la esquina, soltó al chico. Harry tiró de su cuello y miró a Snape con los ojos muy abiertos. No discutas cuando te estoy quitando puntos, niña tonta, regañó Snape. Solo perderás más por ser grosera. Lo siento, señor, dijo Harry con dificultad. Pero no estaba perdiendo el tiempo. De verdad. Simplemente no conseguía que se movieran. ¿Y crees que no lo sé? Preguntó Snape, agarrando a Harry por el hombro y tirando de él. ¿Acaso no tengo ojos? Pero si lo sabes, ¿por qué me quitaste puntos? Preguntó Harry desconcertado. ¿Por qué tus compañeros Gryffindors empezaban a sospechar de tu obediencia a mis órdenes? Replicó Snape. Tu complacencia ante su alarma se consideraba extraña, y a los Gryffindors, al ser de mente pequeña, no les gustan las rarezas. Harry reflexionó sobre esto mientras trotaba al lado de Snape. Finalmente, entendió el significado y frunció el ceño. No creo que los Gryffindors sean tan inteligentes. Hermione Granger es increíblemente inteligente. Un auténtico Ravenclaw con piel de león, dijo Snape con sarcasmo. Harry se mordió el labio. No entendía por qué Snape quería hablar con él. Ni siquiera había tenido clase de pociones ese día. La última vez que había hablado con Snape había sido la mañana después de su castigo, cuando aún estaba en la enfermería. Snape entró y lo llevaron rápidamente a la oficina de Pomfrey. Tras un largo rato, salió con 2 brillantes manchas de color en los pómulos, mientras que la medibruja parecía triunfante. Lo acompañó hasta la cama de Harry y los dejó con un último. Y yo te estaré vigilando, Severus. Potter, gruñó Snape. Sí, señor. Harry se había mostrado cautelosamente optimista. Snape le había hecho una promesa que esperaba fervientemente que cumpliera. Que pudiera golpear tan fuerte como el tío Vernon no significaba que no cumpliría sus promesas, ¿o sí? Potter, te debo una disculpa, dijo Snape en un tono bastante estrangulado. A Harry se le cortó la respiración. ¿Una disculpa? ¿De un adulto? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que disculparse Snape? ¡Ay, no! ¿Se disculpaba por no haber cumplido su promesa? ¿Estaba el director decidido a expulsar a Harry después de todo? Era cierto que tenía una letra horrible y que no sabía nada de la materia como Granger, ni mucho del mundo mágico como Ron, pero se esforzaba muchísimo. Solo habían pasado unos días. Seguramente lo dejarían intentarlo un poco más antes de decidir que era un bicho raro. Pero no, si Snape se disculpaba entonces debía ser porque no podía hacer las cosas que había prometido sobre no expulsar a Harry o devolverlo a los Dursley. No te preocupes, señor, dijo con el enorme y ardiente nudo que se le había formado de repente en la garganta. No es culpa tuya. Parpadeó con fuerza, conteniendo las lágrimas. A nadie le gustaban los llorones. Solo esperaba que el tío Vernon no se enfadara demasiado cuando volviera. Madame Pomfrey acababa de darle una medicina de sabor horrible que le había curado todas las ronchas y moretones del trasero, además de los cortes y el chichón de la cabeza. De verdad que no quería recibir otra paliza ahora que por fin se sentía mejor. ¿De qué hablas, Potter? Preguntó el profesor con enfado. Ahí estaba, disculpándose con un estudiante, y el pequeño idiota solo lo escuchaba a medias. ¿Cómo se atrevía a decir que no era su culpa? ¿Qué estaba insinuando? ¿Que Snape había sido controlado por el fantasma de Voldemort? No pasa nada, insistió Harry, secándose apresuradamente los ojos cuando las lágrimas traidoras se le escaparon. Sé que lo intentaste. Es culpa mía. Debería haberme esforzado más. Aunque, siendo sincero, no sabía cómo lo había logrado. Ya se desvelaba todas las noches intentando leer, mejorar su caligrafía y aprender sobre la sociedad mágica. Todo irá bien. Seguro que no se enfadan tanto. Al fin y al cabo, las últimas palabras de su tío habían sido: no les vas a caer mejor que a nosotros, pequeño bicho raro.
Tío Vernon probablemente se alegraría de que le hubieran dado la razón. Eso podría ahorrarle a Harry una paliza durante un par de días. Quizás incluso más, si se ponía manos a la obra y pintaba el cobertizo del jardín o algo así. Snape rechinó los dientes con rabia. ¿De qué hablaba el mocoso? ¿Por qué no podía simplemente aceptar la disculpa, regodearse como lo habría hecho su bastardo padre y dejarlo volver a sus mazmorras? Pero no, ahora lloriqueaba, gimoteaba y actuaba como si Snape le hubiera lanzado un hechizo punzante. En cualquier momento Poppy irrumpiría, y esta vez probablemente cumpliría su amenaza. Snape no quería ver lo que una medibruja talentosa consideraba un castigo apropiado para los abusadores de menores. ¿Cómo se atrevía el pequeño monstruo a portarse así solo para meter a Snape en más problemas? Deja de lloriquear de una vez, Potter. Entonces, algo que dijo el mocoso le llamó la atención. ¿Quién no se enojará? Dumbledore y el resto del personal ya estaban furiosos con él, como el pequeño bicho raro debía saber. Porque si no, Poppy lo habría arrastrado a su despacho en cuanto cruzó el umbral de la enfermería. Si no hubiera sido tan rápido con un hechizo silenciador, la habrían oído gritarle desde la sala común de Slytherin. «Mis parientes», respondió Harry sorprendido. Snape frunció el ceño con horror. ¿Acaso el desgraciado creía que podía amenazar a Snape con el disgusto de sus parientes mugles? ¿Acaso su terrible tío se molestaría si alguien más lo usaba como saco de boxeo? ¿De qué hablas? ¿Qué tienen que ver tus parientes con esto? ¿Cuándo me enviaste de vuelta? Pensaron que no tendrían que volver a verme hasta el año que viene. Solo quería decir que, ¿qué? ¿Quién te envía de vuelta con esos mugles? Estalló Snape. Dijo el director que. Mala jugada. En cuanto empezó a gritarle al mocoso, Pomfrey salió corriendo de su oficina. Severus Snape. Te lo advertí. Ahora, mucho más alarmado por su expresión decidida de lo que quería admitir, Snape señaló a Potter apresuradamente. Dijo que Albus lo va a enviar de vuelta con los mugles. Eso distrajo a Poppy, sí. ¿Qué? Preguntó aún más fuerte y enfadada que Snape. ¿Qué dijo? Harry miró a uno y a otro, presa del pánico. No, no. De alguna manera, todos estaban confundidos, y él tenía el presentimiento de que todo era culpa suya. Normalmente, las cosas lo eran. Albus Dumbledore, baja aquí. Poppy metió la cabeza en la red Flu. Un momento después, apareció el director, que brillaba con luz propia, solo para ser confrontado por dos empleados furiosos. ¿Qué quieres decir con decirle a Harry que iba a volver con sus parientes? Preguntó Poppy. Dumbledore parpadeó. ¿Qué? Poppy se volvió hacia Snape, molesta. ¿No es eso lo que me dijiste? Snape se giró para enfrentarse al chico, solo para encontrar una cama vacía detrás de él. ¿Dónde está ese pequeño monstruo? Preguntó furioso. Ejem. Señaló el director. Snape y Poppy se agacharon y miraron debajo de la cama. En el rincón más alejado, Harry se había hecho un ovillo. Solo sus asustados ojos verdes eran visibles por encima de sus rodillas. Lo siento, susurró. Por favor, no te enfades tanto. Potter, sal de aquí. Gruñó Snape. Poppy le dio un puñetazo en el hombro. Fuerte. Cállate. Siseó. Señor Potter, dijo con un tono mucho más dulce, venga aquí. Nadie le hará daño. La mirada de Harry se posó en Snape y Poppy le dio otro puñetazo. Aléjate. Ofendido, Snape se retiró para curarse el hombro dolorido. Vamos, Harry, lo suplicó. Nadie te hará daño. Ven con Poppy. Para el secreto deleite de Snape, la persuasión de la bruja fue completamente inútil. Tras unos minutos, se rindió derrotada. ¿Qué demonios le pasa? Le prometí que no tenía nada que temer, Albus la miró con un guiño. Sí, querida, pero acababa de verte golpear a Severus. 2 veces. Con mucha fuerza. Me imagino que supuso que si golpeabas a un compañero profesor, era aún más probable que golpearas a un alumno. Los ojos de Poppy se abrieron de par en par, consternados. Oh. Nunca lo había pensado. Albus, inténtalo tú. El director se agachó. Harry, hijo mío, ¿podría salir, por favor? No hubo respuesta. Harry. Por favor. Nada. Se enderezó con un suspiro. Parece que aún no me he ganado la confianza del chico. Snape se burló. Considerando que te debe las condiciones de vida durante los últimos 10 años, creo que demuestra una perspicacia notable. Ignorando la mirada escandalizada de Poppy, volvió a la cama. Potter, dijo, agachándose de nuevo. ¿Vas a salir de ahí? ¿Estás muy enojado? Potter tragó saliva.
Lo haré si no sales de debajo de la cama, replicó Snape. Date prisa. Para sorpresa de Poppy, Potter salió arrastrándose de debajo de la cama. Se levantó, casi estremeciéndose, pero no se apartó bruscamente cuando Snape lo levantó y lo depositó de nuevo en la cama. ¡Ay! Snape no pudo resistirse a enviarle una mirada de triunfo a la descontenta Medibruja. Harry, dijo ella, acercándose muy despacio y con cautela. Te prometo que no te haré daño. Sí, señora, reconoció Harry nervioso. Eso decían todos, ¿verdad? Bueno, Snape no. Nunca había hecho una afirmación tan ridícula. Por eso podía confiar en él. Cuando se enfadaba, te lo hacía saber. No mentía ni fingía. A Harry le sorprendió bastante que Snape no le hubiera dado una paliza en cuanto salió de debajo de la cama, pero no había venido a disculparse por tener que devolverlo con los Dursley. Quizás se sentía tan mal como para, esta vez, pasar por alto el escondite de Harry. ¿Por qué les dijiste a todos que el director te iba a enviar de vuelta con los muggles? Preguntó Poppy con dulzura. Oh, no. Otra vez no. Si había algo que Harry odiaba de verdad, era que le preguntaran por qué había dicho o hecho algo que no había hecho. Sabía que no debía negarlo, claro, pero recibir un castigo por algo que no había hecho siempre lo enfurecía aún más. Aún así, no podía hacer nada. Reprimió la furia ante la injusticia de su vida. Enfadarse o contestarle solo empeoraría las cosas. Lo siento, señora. Cerró los ojos con fuerza y encorvó los hombros, esperando el primer golpe. Potter. Era Snape otra vez. Tragó saliva con dificultad. Sabía cuánto podía doler un golpe del hombre alto y moreno. Mírame. No quería abrir los ojos, de verdad que no, pero sabía que solo los estaba enfadando más. Tío Vernon a veces también quería que lo vieras venir. Forzó los ojos y levantó la vista con cautela a través del flequillo. El profesor de pociones lo fulminaba con la mirada, pero tenía los brazos cruzados. Harry parpadeó. ¿Cómo iba a golpearlo desde esa posición? Entonces Harry se dio cuenta de que Snape y los demás se habían retirado un poco. No había nadie a su alcance, y Harry se irguió un poco. Potter, el profesor Snape lo miraba con extrañeza. Cuando te pedí disculpas, respondiste que no era mi culpa. Tanto el director como la Medibruja lo miraron sorprendidos. ¿Es correcto? Harry asintió de inmediato. Esto era mucho mejor. Todavía podría terminar recibiendo un golpe, pero al menos sería algo que realmente había dicho. ¿Qué quisiste decir? Ese solo sé que lo intentó, señor. Dijo que lo haría. Así que no lo culpo. ¿Para qué? Insistió Snape. Algo andaba mal. Merlín, ¿de qué hablaba el chico? Por mi expulsión. Ahora tanto Snape como Pomfrey miraban fijamente a Dumbledore. ¿Lo expulsaste? Susurró la Medibruja. Incluso Snape parecía desconcertado. No había artificio en el chico. ¿De verdad creía que lo habían expulsado? ¿Y de dónde habría sacado esa información sino del director? ¿Pero por qué demonios haría Albus algo así? Sí, el viejo idiota jugaba una mala pasada, pero expulsar al chico. ¿Sacarlo de uno de los pocos lugares donde estaba a salvo? Harry, el director dio un paso al frente, y Harry retrocedió en un respingo. Bueno, ahí venía. Aún no estaba seguro de lo que había hecho, pero obviamente seguía haciéndolo. Dumbledore le tendió la mano, y Harry intentó no encogerse. Odiaban que uno se encogiera. ¿Un caramelo de limón? Ofreció el director, y para su asombro, Harry se dio cuenta de que el hombre sostenía una lata de caramelos en la mano. Mientras Harry observaba, el director tomó uno y se lo metió en la boca, sonriendo alentadoramente. Miró nervioso al director y luego a los otros dos. ¿Cuál era la respuesta correcta? Pero los viejos ojos le brillaban, y aunque tristes, parecían amables. Harry se inclinó lentamente hacia adelante, y como nadie le gritó ni le apartó la mano, tomó una con cuidado. Gracias, señor, dijo cortésmente. Aunque se burlaran de él y se la devolvieran al minuto siguiente, seguía teniendo que ser cortés cuando le ofrecían algo. Con la misma lentitud, se llevó el caramelo a los labios, esperando el gruñido o la bofetada, pero no llegaron y entonces el delicioso sabor a limón le llenó la boca. No pudo reprimir una sonrisa, y el director le devolvió la sonrisa. Ahora bien, Harry, me pregunto si puedes ayudarme, dijo Albus con facilidad. Lo intentaré, señor, asintió Harry. Miró a Snape. ¿Le parecía bien? El profesor de pociones estaba allí de pie, con el ceño fruncido, pero no parecía más enfadado que de costumbre, lo que significaba que Harry probablemente no había hecho ninguna estupidez. Todavía. Parece que hay una pequeña confusión, continuó el director.
¿Qué le hace pensar que lo han expulsado? ¿Quieres decir que no lo he hecho? Preguntó Harry confundido. Responde la pregunta del director, Potter. Espetó Snape, y Harry saltó. Sí, señor. Tragó saliva. Lo siento, señor. Miró al director, y aunque el anciano no parecía enfadado, se apartó un poco. Después de todo, Snape era bastante grande y daba miedo, pero incluso él le hacía caso. Eso debía significar que el director era aún más poderoso, y no había sido él quien envió a Harry con los Dursley. Obviamente, no lo pensaría dos veces antes de devolverlo. ¿Me estabas contando por qué creías que te habían expulsado?, lo instó Dumbledore con suavidad. Porque el profesor Snape se disculpó, señor, explicó Harry. Y esa disculpa fue porque no pudo cumplir su promesa, señor. Había prometido que no me expulsarían, así que Harry se quedó en silencio. Podía notar que algo andaba mal, pero no podía entender qué era. Harry, ¿el profesor Snape realmente dijo que no podía cumplir esa promesa? No, señor, admitió Harry. ¿Pero por qué más tendría que disculparse? Poppy dejó escapar un ruido extraño, a medio camino entre un sollozo y un bufido, y se fue bruscamente. Albus simplemente palmeó el pie de Harry bajo la manta por unos instantes. Ya veo. Palmeó un poco más. Harry miró primero al director y luego al profesor. Snape fruncía el ceño como si estuviera a punto de estallar, mientras que el director parecía muy viejo y triste. Señor. Lo siento, dijo. Aún no tenía ni idea de qué había hecho mal, pero una disculpa solía ser buena idea. Potter, deja de disculparte. Espetó el profesor Snape. Bueno, quizá no fuera tan buena idea después de todo. Sí, señor, lo siento, señor, respondió Harry automáticamente, y entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Lo siento, se interrumpió antes de repetirlo. Dumbledore rió suavemente, aunque no parecía que le hiciera mucha gracia. Veo que tienes mucho trabajo por delante, muchacho. Se puso de pie, le dio una última palmadita al pie de Harry y luego dejó la lata de caramelos de limón sobre la cama. Para ti, Harry. Luego se quedó solo de nuevo con el profesor Snape. Señor. Harry pensó mejor en disculparse de nuevo. ¿Qué hice mal? Preguntó. Sabía que eso no lo eximiría del castigo, pero tal vez si supiera lo que había hecho, podría evitarlo en el futuro. Snape lo miró con el ceño fruncido. Quédate quieto, Potter. Solo escucha. Harry se enderezó obedientemente y miró atentamente. No te van a expulsar, Potter. Lo que dije sobre que no volverías con esos parientes era en serio. No volverás a vivir con ellos. Nunca más. Los ojos de Harry brillaron de esperanza y Severus contuvo el aliento. Lily lo miró, y él tuvo que esforzarse por controlar la voz. Te quedarás aquí en Hogwarts, e incluso si hicieras algo tan atroz como para que te expulsaran, lo cual es difícil de imaginar, dado el director actual, ni siquiera entonces volverías con esos asquerosos mugles. ¿Me he explicado bien? Harry asintió. No se atrevía a hablar. Tenía que quedarse. Tenía que quedarse. Te pedí disculpas por las heridas que te causé ayer, continuó Snape. No debí haberte golpeado así, y te pido disculpas. ¿Por qué la niña le fruncía el ceño? Había sido una disculpa muy amable. Incluso Minerva se habría impresionado. ¿Qué? Preguntó, ofendido. ¿Por qué te disculpas por eso? Preguntó Harry con la mirada perdida. Se había portado mal en clase, se había equivocado al decir sus líneas e intentó salir antes de la detención. ¿Por qué se disculpaba el profesor por castigarlo? Snape lo miró fijamente. ¿Intentaba el chico hacerse el gracioso? Pero no, incluso sin legeremancia, estaba claro que Harry no veía nada malo en cómo lo habían tratado. Hablaremos de eso más adelante, dijo contemporizando. Por ahora, simplemente aceptarás mi palabra de que fue inapropiado. Sí, señor, dijo Harry obedientemente. Continúa tu recuperación, le indicó Snape, con una voz fría y formal. Hablaremos cuando te sientas mejor. Sí, señor, asintió Harry. Gracias, señor. Y ahora Snape lo había sacado de su dormitorio, supuestamente para tener esa charla pospuesta. Al menos eso esperaba Harry. No creía estar en apuros, pero claro, había cometido ese error muchas veces. Mejor comprobarlo. Señor, ¿hice algo mal? Preguntó, tratando de no sonar nervioso. ¿Sabes algo que debería saber? Preguntó Severus secamente. No, señor. Le aseguró Harry, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Muy bien. Pase, ordenó Snape, abriendo un retrato con una contraseña murmurada. Harry obedeció y se encontró en una amplia sala de estar.
Té y galletas lo esperaban en una mesa baja. Siéntate, Potter, Severus señaló el sofá, y Harry obedeció con vacilación. Era un poco extraño. ¿Por qué estaba en lo que debían ser las habitaciones privadas del profesor? Al instante siguiente, la chimenea rugió y la cabeza de la profesora McGonagall apareció entre las llamas. Severus. ¿Tienes? Ah. Señor Potter, ¿está ahí? Sí, señora, respondió Harry obedientemente. Severus, quizás podrías explicarme por qué la mitad de mi torre vino corriendo a mi oficina para informarme que habías secuestrado al señor Potter y que probablemente estabas en proceso de destriparlo. Quizás porque tus estudiantes son idiotas insolentes e irrespetuosos que han leído demasiadas epopeyas heroicas. Severus Snape, no hay razón para tanta grosería. Minerva, irritante, usó el mismo tono con él que con sus pequeños leones, y Severus oyó una risita ahogada a sus espaldas. Lanzó una mirada que prometía muerte instantánea al mocoso del sofá, y Harry se escondió apresuradamente detrás de su taza de té. Fui a buscar a Potter y tus alumnos al instante asumieron que tramaba algo malo. ¿Siempre son tan propensos a las fantasías paranoicas? Creía que esas ideas se limitaban principalmente a mi casa. Ella le devolvió la sonrisa con suficiencia. Solo cuando tú estés involucrado, Severus. Les aseguraré que el señor Potter sigue estando bien de salud. También sería mejor que les dieras puntos por cualquier eufemismo que uses para referirte a la bravuconería sin sentido disfrazada de sobreprotección, o el señor Potter podría ser criticado por su participación en traerme a tu puerta, añadió Snape a regañadientes. Dolía, ay, cómo dolía. Incluso contemplar la posibilidad de dar puntos a Gryffindor, pero no quería que el mocoso empezara mal con sus compañeros de casa. Sabía muy bien lo que era tener que pasar 7 años en Hogwarts sin la amistad y el apoyo de tu casa. Minerva estaba obviamente desconcertada, pero entonces su mirada se desvió por encima de su hombro y su expresión se suavizó. Eres un buen hombre, Severus Snape, dijo inesperadamente. Antes de que Severus pudiera comentar con acritud sobre su nueva costumbre de soltar incongruencias, volvió a mirarlo. Creo que 20 puntos por proteger a un compañero de casa deberían ser suficientes. 15 serían más que suficientes. Replicó Snape. 10, incluso, considerando los comentarios groseros sobre mi higiene personal. Eso provocó otra risita detrás de él, que rápidamente se convirtió en tos. Gracias por la sugerencia, Severus. ¿Te asegurarás de que el señor Potter regrese sano y salvo? No, Minerva, espetó. Lo dejaré suelto por los pasillos hasta que Filch lo capture o Fluffy se lo coma. El sarcasmo es totalmente innecesario, dijo ella con una mueca y, con un último asentimiento hacia Harry, se retiró. Harry mantuvo la vista fija en su té. Quizás se libraría de las risitas. Quizás el profesor Snape no lo había oído. Quizás, ¿te pareció divertido, Potter? Levantó la vista, asustado. Lo siento, señor. Pero al observarlo detenidamente, Harry se dio cuenta de que Snape no estaba tan molesto. Ah, seguía frunciendo el ceño, pero siempre lo hacía. Sin embargo, sus ojos no brillaban. De hecho, casi parecían un poco, bueno, resignados. Pero eso no podía ser, ¿verdad? Lo siento, señor. Snape puso los ojos en blanco. ¿Y ahora por qué te disculpas, Potter? Por estar aquí. Te traje aquí, Potter. ¿Olvidaste ese pequeño detalle? No, me refería a por estar aquí cuando la profesora McGonagall dijo eso. Ella, a veces te trata como a un estudiante, ¿no? Snape gruñó, pero Harry no creyó que fuera dirigido a él. Nunca aceptes un puesto de profesor en tu alma mater, Potter. No a menos que haya un cambio completo de personal. Sí, señor, asintió Harry obedientemente. Pobre profesor Snape, con razón tenía que ser tan sarcástico todo el tiempo. No solo era que los alumnos volarían medio castillo por los aires si no le hacían caso, sino que los demás profesores tampoco le mostraban mucho respeto. Harry sabía lo que era ser el bicho raro. Miró a Snape con compasión. Snape frunció el ceño. ¿A qué venía eso? La expresión del mocoso era casi amistosa. ¿Cómo podía este pilluelo sentir algo por Snape aparte de miedo y aversión? Potter, necesitamos hablar sobre tu futuro, anunció con severidad. Harry sintió un vuelco en el estómago. Confiaba en que Snape no tendría que volver con los Dursley, pero ¿a dónde iría entonces? ¿A un orfanato? ¿Podría seguir asistiendo a Hogwarts si simplemente regresar al orfanato durante las vacaciones? Se mordió el labio con ansiedad. Snape frunció el ceño pensativo mientras se sentaba frente al mocoso.
Había tenido una idea brillante después de hablar con los Weasley. Si Harry se oponía a la nominación de Snape como su tutor, seguramente Dumbledore no insistiría. El viejo idiota parecía genuinamente perturbado por el trato que había recibido el chico en el pasado, así que si Harry se enfadaba ante la idea de que Severus fuera su tutor, el director no podría imponerle otro adulto odiado. Así que solo le quedaba a Severus presentarle el plan a Potter, esperar a que el mocoso empezara a gritar y luego llamar a Albus. No se podía culpar a Snape si el joven Gryffindor no quería que el grasiento fuera su tutor, y Albus tendría que reabrir la búsqueda de un padre adecuado. Casi sonrió con suficiencia. Quizás el director se metería con Minerva. Podía imaginar la expresión de la vieja bruja la primera vez que Potter se escondió debajo de la cama. O quizás Dumbledore se encargaría del chico él mismo. Pero no, recordó Severus con bastante satisfacción, Harry había dejado muy claro que no confiaba en el director. Potter, como dije antes, no volverás con tus parientes mugles, empezó Snape, pasándole las galletas al chico. Mejor empezar despacio y con calma, para que Dumbledore viera que había intentado congraciarse. No era culpa suya que Harry fuera un Gryffindor de pies a cabeza y jamás aceptara la supervisión de un Slytherin. Gracias, señor. Por la alegría en los ojos del chico, Severus supuso que no solo expresaba su agradecimiento por la comida. Su trato contigo fue inaceptable, y el mocoso empezó a hablar, pero obviamente lo pensó mejor. Snape suspiró. Esta timidez se volvería obsoleta rápidamente. No es que quisiera que el chico heredara la arrogancia de su padre, pero ver a un Potter encogerse era extrañamente perturbador. ¿Qué pasa, Potter? Haz tu pregunta. Bueno, me preguntaba qué hicieron mal. No es que quiera volver. Añadió apresuradamente. Pero, ¿por qué me llevan ahora? ¿Fue por la carta? Snape frunció el ceño. ¿Qué carta? La carta de Hogwarts. ¿Fue porque no me dejaron contestarla? ¿Interferir con el correo de lechuzas es algo realmente malo? Snape frunció el ceño ante la inocencia del chico. Esto era bastante alarmante. ¿Qué seguía? Disculpe, señor, pero ¿cómo sabe que los mortífagos son malvados? Es decir, ni siquiera llevan señales que lo indiquen. ¿Estamos seguros de que quieren matarme? Quizás debería entablar una conversación con ellos cuando nos encontremos, en lugar de ponerme un escudo, solo para asegurarme. Potter viviría como una mosca si alguien no le enseñara algunas cosas sencillas de la vida. No, niña absurda. Lo que hicieron mal fue golpearte, dejarte morir de hambre, insultarte y mentirte. Son criaturas repugnantes y malvadas que descargaron sus defectos en una niña inocente e indefensa. Harry parpadeó. ¿Pero, qué? Este comentario a medias y luego retratarse volvería loco a Snape. Menos mal que no tendría que lidiar con el mocoso mucho más tiempo. Pero llevan haciendo todo eso desde siempre. Exclamó Harry. ¿Por qué no me llevaron antes? Ah. Quizás no era tan idiota después de todo. Severus lo pensó. ¿Qué debía decir? Sentía lealtad hacia Dumbledore, y sabía que la desconfianza de Potter lo hería profundamente. Por otro lado, le costaba creer que la decisión del anciano mago de dejar a Potter con los Dursley hubiera sido un error tan inocente como parecía. ¿Y si Dumbledore hubiera sabido exactamente qué tipo de vida familiar tendría Potter y aún así lo hubiera colocado allí por motivos personales? Si Snape sabía algo por sus actividades de espionaje, era que Dumbledore pondría a la gente en peligro si creía que era por el bien común. Si hubiera estado convencido de que criar a Harry en un hogar abusivo y sin amor lo convertiría en una mejor arma contra Voldemort, ¿habría dudado Albus? Snape, sinceramente, no lo sabía. Al final, dijo lo único que sabía que era cierto. En cuanto supe de tu situación, Potter, tomé medidas para ponerle fin. Los ojos de Harry se abrieron de par en par y asintió. Había una mirada en sus ojos que Severus no reconoció, pero la descartó como insignificante y continuó. Como ya he dicho, no volverás con los mugles. Sin embargo, es obvio que eres demasiado joven para estar solo, así que hay que encontrarte un nuevo hogar y un tutor. ¿Puedo irme a vivir con Ron? Preguntó Harry, y rápidamente se tapó la boca con la mano. Sabía que no debía interrumpir. Snape ignoró el gesto. Ya he hablado con los padres del señor Weasley. Nos han invitado a cenar mañana para hablar sobre pasar tiempo con ellos cada día festivo. Los ojos de Harry brillaban de alegría. Te sugiero que no hables de esto con tus compañeros todavía, ya que no está decidido. Primero debes conocer al señor y la señora Weasley y ver cómo se llevan. Sí, señor. Pero aunque todo salga bien, los Weasley no te adoptarán.
Snape sintió una punzada al ver cómo el rostro de Harry se desmoronaba. Se sintió extrañamente obligado a explicarse rápidamente, casi como si le importara la angustia del chico, pero difícilmente podía ser así. Después de todo, él era el horrible y desagradable maestro de pociones mortífago. No le importaba si un estudiante lloraba. Pero aún así, continuó rápidamente. Los Weasley tienen una familia numerosa y estarán encantados de ampliarla para incluirte. Pero necesitas más que un asiento en la mesa. También necesitas una familia propia. Una que no se distraiga con las necesidades contrapuestas de otros niños. Así que tendrás un tutor que se centrará en ti, y también tendrás la oportunidad de pasar tiempo en un entorno familiar con los Weasley. ¿Entiendes? La tristeza de Harry se había evaporado mágicamente. ¿Quieres decir que tendré dos familias? Snape lo pensó. Supongo que podrías decirlo así. Guau. Sí, bueno. Snape se aclaró la garganta. Respecto a quién será tu tutor, ahí vino. Se preparó mentalmente para la rabieta y se aseguró de tener los polvos flu a mano. Tendría que contactar con Dumbledore mientras el mocoso estaba histérico. Podría ser tú. La voz de Harry era tan suave que Snape no estaba seguro de haber hablado realmente. ¿Qué? Harry agachó la cabeza. Estúpido. Era tan estúpido. ¿Cómo pudo soltarlo así como así? Debería haberlo pensado mejor antes de preguntar algo así. Ahora el profesor Snape estaría furioso con él. ¿Por qué alguien como Snape querría a un bicho raro como Harry? Harry ni siquiera era miembro de su casa. Era solo uno de los estudiantes de pociones del profesor, como prácticamente todos los demás niños de Hogwarts. Harry echó un vistazo por entre sus flequillos y bajó la mirada rápidamente. Ah, sí, Snape estaba furioso. Tenía esa expresión maniática y de ojos abiertos que tenía justo antes de golpear a Harry la última vez. Harry enroscó disimuladamente los dedos alrededor del cojín del asiento, esperando que le ayudara a mantenerse en pie si volvía a recibir un golpe. ¿Qué dijiste? Harry tragó saliva. Lo siento. Fue muy grosero de mi parte preguntar eso. ¿Qué dijiste? Te pregunté si podía ser mi tutor, dijo Harry en voz tan baja como pudo, preparándose. Miró al suelo, prefiriendo que el golpe lo sorprendiera a ver la expresión de repulsión que, sin duda, tenía el profesor. Snape parpadeó, completamente atónito. No recordaba la última vez que lo habían tomado tan por sorpresa. Bueno, salvo la noche en que se enteró de la vida familiar de Harry. ¿Por qué este mocoso molesto seguía sorprendiéndolo? Se suponía que era inamovible, insensible. Sin embargo, este niño irritante seguía eludiendo sus defensas. ¿Por qué querrías que fuera tu tutor? Preguntó. Le complació notar que su desconcierto sonaba como ira. Harry no levantó la mirada. Levantó un hombro en un encogimiento de hombros. Responde mi pregunta, ordenó Snape bruscamente. Harry no estaba seguro de si el hecho de que aún no lo hubieran golpeado ni burlado era buena o mala señal. Sabía que Snape no accedería a su petición. ¿Cuándo fue la última vez que Harry recibió algo que había pedido? Pero pensó que tal vez, solo tal vez, podría explicarle para que el hombre se sintiera al menos un poco halagado, en lugar de repelido. Eres amable. Potter. No soy nada amable. Era como si lo hubiera acusado de alguna práctica verdaderamente vil. Fuiste amable conmigo, dijo Harry con terquedad. Nadie más lo es. Bueno, excepto Hagrid y Ron. Y ya dijiste que voy a pasar tiempo con los Weasley, y Hagrid, bueno, no creo que sea un buen guardián. Es un gran amigo y todo eso, pero no creo que sea realmente, ya sabes. Snape reprimió un bufido de diversión. Bueno, el chico no era un completo tonto. Obviamente, ya había descubierto a Hagrid. Seguir. Y no me has mentido. Y todos dicen que eres muy inteligente. Y nadie se mete contigo, así que quizás si fueras mi tutor, nadie se metería conmigo tampoco. La voz de Harry se fue apagando y se desplomó desesperado. Bien dicho, Harry. De todas las cosas que podrías haber dicho, tenías que elegir una que demostrara lo necesitado y desesperado que estás. Claro que te elegirá ahora. ¿Quién no querría a un bicho raro tan inútil y quejoso? De repente, a Snape le costó tragar. El niño escuálido y de cabello oscuro, acurrucado con tanta tristeza en la esquina del sofá, le había traído una oleada inesperada de recuerdos. El deseo desesperado de pertenecer, la necesidad de la protección de alguien o incluso un poco de preocupación, el anhelo del afecto de alguien, de cualquiera, y, por supuesto, recibir solo violencia de todos lados. Su padre, los merodeadores, sus compañeros de casa. Demasiado para Hogwarts como santuario.
Sí, le había ahorrado los peores excesos de su padre, pero no le había ofrecido precisamente seguridad, no cuando era constantemente emboscado y burlado. No era de extrañar que hubiera caído víctima de los halagos del señor tenebroso. Aunque, por supuesto, al final, resultó ser solo otro torturador sádico y violento. Snapper reprimió sus emociones con brutal eficacia. No se trataba de él. Se trataba del engendro Potter, aunque no parecía un engendro así, acurrucado. Más bien parecía un patético, destrozado, para ahí mismo. Te estás poniendo ridículamente sentimental, se dijo con firmeza. ¿Qué te importa si el hijo de James Potter tuvo una infancia tan horrible como la tuya? ¿Por qué debería importarte si? Y entonces el niño levantó la vista, y los ojos de Lily le suplicaron. Sí. Casi miró a su alrededor para ver quién había hablado. No podía ser él, ¿verdad?